Si eres terca, será mucho más doloroso. Mi hermana defendió a mi cuñado cuando él me golpeó brutalmente, y lo que sucedió después dejó horrorizada incluso a la policía. Hola a todos. Me llamo Audrey y tengo 32 años. Natalie y yo crecimos en un barrio modesto de Michigan, con 5 años de diferencia entre nosotras. Como hermana mayor, siempre cuidó de mí en el patio de recreo, me ayudaba con las tareas escolares y alejaba a cualquiera que se atreviera a molestarme. Nuestros padres trabajaban incansablemente para darnos lo mejor, aunque nunca fuimos ricos. Papá era profesor de secundaria y enseñaba economía, mientras mamá ejercía como enfermera en el hospital local. Ellos nos inculcaron valores familiares sólidos, la importancia de la educación y hábitos financieros prudentes. Papá solía decir, siempre hay que tener ahorrados 6 meses de gastos, mientras nos ayudaba a abrir nuestras primeras cuentas bancarias, y añadía, nunca arriesguen más de lo que puedan permitirse perder. Esas lecciones se grabaron profundamente en mí, aunque Natalie siempre fue algo más despreocupada con el dinero. A pesar de nuestras diferencias en la forma de manejar las finanzas, seguimos muy unidas durante la adolescencia. Yo admiraba su seguridad en sí misma y su facilidad para desenvolverse en cualquier situación social, mientras que yo era más reservada. Cuando se marchó a la universidad, lloré durante días, echando de menos nuestras conversaciones nocturnas y su presencia protectora. 4 años más tarde, seguí el mismo camino académico. Trabajé a media jornada para complementar las becas que había conseguido. A diferencia de Natalie, que cambió de carrera 2 veces, yo me mantuve en administración de empresas, fascinada por la organización y la gestión. Tras graduarme, conseguí un puesto inicial en una firma de marketing y, poco a poco, ascendí hasta convertirme en gerente de oficina a los 29 años. Ese progreso me permitió ahorrar de forma constante, y el año pasado alcancé un objetivo importante. Compré un condominio de 2 habitaciones en una buena zona de la ciudad. Era modesto, pero mío, y sentí un orgullo inmenso al ver materializado el fruto de mi disciplina financiera. Natalie tomó otro rumbo. Tras la universidad, pasó por distintos trabajos sin encontrar su lugar. Hace 3 años conoció a Greg en una barbacoa organizada por unos amigos. La relación avanzó rápido y, en 6 meses, ya estaban comprometidos. La boda fue pequeña pero encantadora, y tuve el honor de ser su dama de honor, dedicándole un emotivo discurso y dándole la bienvenida a Greg en la familia. Al principio pensé que Greg era bueno para ella, era carismático, parecía adorarla y trabajaba en ventas para una compañía de telecomunicaciones. Sus ingresos variaban según las comisiones, pero aparentaban manejarse bien. Natalie aceptó un empleo a tiempo parcial en una boutique de ropa, más por el descuento y la interacción social que por necesidad económica, o al menos eso creí yo entonces. Seguíamos viéndonos con frecuencia. Las cenas dominicales en casa de nuestros padres continuaban siendo una tradición y siempre pasábamos juntas las fiestas. Sin embargo, poco a poco, comencé a notar cambios en mi hermana. La Natalie que antes presumía de encontrar gangas en tiendas de segunda mano ahora hablaba de marcas de diseñador. Comentaba que mi coche, demasiado práctico para su gusto, podría ser reemplazado por algo más lujoso. Greg, por su parte, solía llevar las conversaciones hacia temas de dinero. Hacía preguntas directas sobre mi salario o mencionaba el valor de mercado de mi condominio. Yo lo atribuía a su experiencia en ventas y a su interés por las finanzas, sin reconocer que eran señales de advertencia. En una cena familiar, hace unos 6 meses, dijo, tu hermana y yo estamos pensando en invertir en propiedades. Ahí es donde se construye la verdadera riqueza. Mis padres asintieron con cortesía, aunque se intercambiaron miradas. Más tarde, papá me comentó en voz baja, invertir requiere conocimiento y prudencia. Espero que Greg sepa lo que hace. En ese tiempo, yo había empezado a salir con Talon, un oficial de policía a quien conocí cuando respondió a un robo menor en mi oficina. Era amable, estable y compartía mi forma de ver la vida. Greg mostraba una extraña competitividad hacia él, lo interrumpía en las reuniones familiares o menospreciaba su profesión como algo limitado. Tyler lo notaba, pero evitaba la confrontación para no incomodarme. Ahora, mirando atrás, veo que Greg estaba evaluando mi situación económica mientras construía una imagen de prosperidad que no reflejaba su realidad ni la de Natalie. Mi hermana se adentraba cada vez más en su visión, en la que las posesiones materiales significaban éxito y los lazos familiares eran recursos que podía aprovechar. La última reunión familiar verdaderamente tranquila fue en mi cumpleaños número 30, hace apenas 4 meses. Mis padres organizaron una cena íntima, y Natalie me regaló una preciosa pulsera hecha a mano, un recuerdo de nuestra infancia cuando solíamos fabricar joyas para regalarnos mutuamente. Por un instante, volví a ver a mi hermana de antes,
Aquella que valoraba la conexión sentimental por encima del valor material. Si tan solo hubiera sabido lo rápido que todo cambiaría. La petición que acabaría rompiendo nuestra familia llegó un martes por la noche. Natalie me llamó con voz llena de entusiasmo, invitándome a cenar a su apartamento. Tenemos noticias increíbles, anunció, y queremos que seas la primera en saberlo. Llegué con una botella de vino, pensando que quizá iban a anunciar que esperaban un bebé. El apartamento estaba impecablemente ordenado, con velas encendidas y una cena espléndida servida en la mesa. Greg se mostró inusualmente atento, me retiró la silla y mantuvo mi copa siempre llena durante toda la velada. ¿Cuál es la gran noticia?, pregunté mientras Natalie servía el postre, un tiramisú casero que era mi favorito. Greg y Natalie se miraron antes de que él sacara su teléfono y me mostrara las fotos de una impresionante casa colonial de 2 pisos, con un porche envolvente y un jardín perfectamente cuidado. Encontramos la casa de nuestros sueños, explicó Natalie, con los ojos brillantes. Tiene 4 dormitorios, una cocina gourmet y un baño principal con una bañera de hidromasaje increíble. Es preciosa, respondí con sinceridad. ¿De verdad están pensando en comprarla? No solo lo estamos pensando, dijo Greg con una amplia sonrisa. Ayer hicimos una oferta y esta mañana nos la aceptaron. Casi me atraganté con el postre. La casa parecía costar al menos $500,000, muy por encima de lo que sabía que podían permitirse con sus trabajos actuales. Greg pareció leer mi expresión. Sé lo que estás pensando, dijo con suavidad, pero el mes que viene me van a ascender a director regional. El puesto es prácticamente mío. Era la primera vez que oía hablar de esa promoción. En realidad, Greg había cambiado de empresa 2 veces en los 3 años que llevaban casados, siempre describiéndolo como un movimiento estratégico, pero sin alcanzar nunca el éxito que predecía. Es una gran noticia, comenté con cautela. ¿Cuándo sería el cierre de la compra? Justo por eso queríamos hablar contigo, intervino Natalie, tomando mi mano por encima de la mesa. Verás, como Greg cambió de trabajo recientemente, el banco necesita una garantía extra para el préstamo. Sentí un nudo en el estómago mientras Greg continuaba. Tu historial crediticio es excelente y tienes un empleo estable, justo lo que buscan los bancos. Solo necesitamos que firmes como avalista de la hipoteca. Es solo un trámite, no tendrías que aportar dinero. La naturalidad con la que presentaron semejante petición me dejó atónita. Ser avalista significaba que, si ellos no pagaban, yo sería legalmente responsable de la deuda. Con la inestabilidad laboral de Greg y su clara disposición a endeudarse más allá de sus posibilidades, aquello distaba mucho de ser un simple trámite. Es una decisión importante, respondí con cuidado. ¿Puedo tomarme un tiempo para pensarlo y revisar bien lo que implicaría? Un destello de fastidio cruzó el rostro de Greg antes de que lo ocultara con una sonrisa. Claro, pero el banco necesita una respuesta antes de la próxima semana para mantener la tasa de interés. De camino a casa, mi mente no dejaba de dar vueltas. Las advertencias de mi padre sobre las finanzas resonaban en mi cabeza. Al día siguiente investigué qué significaba realmente ser avalista de una hipoteca. Cuanto más aprendía, más alarmada me sentía. Si ellos se retrasaban en los pagos, mi crédito se vería afectado. Si incumplían por completo, yo tendría que asumir la deuda, poniendo en riesgo mi propia casa y mis ahorros. Pedí cita con mi asesora financiera, Linda, que no se anduvo con rodeos. Esto sería un riesgo enorme, advirtió. Por lo que me has contado de su situación económica y su historial laboral, te recomiendo encarecidamente que no lo hagas. 3 días después de aquella cena, invité a Natalie a tomar un café, esperando hablar de forma razonable sin Greg presente. Nos encontramos en nuestra cafetería favorita y abordé el tema con suavidad. He estado investigando lo que implica ser avalista, comencé, y es un compromiso mucho mayor de lo que Greg hizo parecer. Natalie removió lentamente su café. Sé que suena arriesgado, pero nunca te pondríamos en una mala posición, Audrey. Greg conseguirá ese ascenso, estoy segura. ¿Y si pasa algo inesperado? Pregunté. ¿Y si el ascenso no se concreta o alguno de ustedes tiene un problema de salud? Solo necesito entender cuál sería el plan de contingencia. Ya estás otra vez pensando en lo peor, suspiró. ¿No puedes simplemente confiar en nosotros? Esta casa lo significa todo para nosotros, es el inicio de nuestra familia. Confío en ti, le aseguré, pero esto es un asunto financiero, y mezclar familia con compromisos económicos importantes puede complicarse. Quizá haya otras opciones, como esperar unos meses hasta que Greg tenga confirmado el ascenso. La decepción nubló su mirada, pero asintió. Entiendo tus preocupaciones.
Hablaré con Greg sobre alternativas. Creí que la conversación había ido bien, pero esa misma noche recibí un mensaje de Greg. Natalie me contó tus dudas. Pensé que apoyarías la felicidad de tu hermana. Supongo que la sangre no es más espesa que el agua, después de todo. Ese mensaje pasivo-agresivo fue solo el comienzo. El domingo, cuando nos reunimos en casa de mis padres, Greg estaba visiblemente frío, respondiendo con monosílabos cuando le hablaba. Natalie parecía atrapada en medio, intentando mantener la conversación mientras intercambiaba miradas tensas con su marido. Durante la cena intenté explicarles mi postura con lógica, proponiendo alternativas como una casa más pequeña o esperar hasta tener más estabilidad financiera. Ya hemos hecho los cálculos, replicó Greg con tono cortante. Podemos permitirnos esta casa, solo necesitamos tu firma para satisfacer las exigencias del banco. Si ya hicieron los cálculos, entonces podrían mostrarme el presupuesto detallado, sugerí. Así me sentiría más tranquila con el acuerdo. ¿Ahora tenemos que demostrártelo? Su voz subió de tono. ¿Tu hermana no es suficiente garantía para ti? Mis padres se miraron con preocupación. Papá carraspeó. Las decisiones financieras no deberían tomarse con prisa. Tal vez necesiten más tiempo para valorar las opciones. No hay tiempo, saltó Greg. El mercado inmobiliario es competitivo y esta oportunidad no va a esperar. Al final de la velada, Natalie me abrazó con rigidez y susurró. Pensé que podía contar contigo. El dolor en su voz me atravesó por dentro. Más tarde, mi madre me acompañó hasta el coche. Ten cuidado, Audrey, me aconsejó. Tu padre y yo hemos notado que Greg puede ser muy insistente cuando quiere algo. Si cual sea tu decisión, asegúrate de que es lo que realmente crees correcto. Esa noche llamé a Kyler y le conté la situación. Su preocupación fue inmediata. Audrey, esto es una señal de alarma, dijo. Los enredos financieros suelen ser el primer paso hacia una relación controladora. Ten cuidado, ¿de acuerdo? Y recuerda, decir no a algo que te incomoda no es lo mismo que decir no a tu hermana. Sus palabras reforzaron mi determinación. Necesitaba protegerme, aunque intentara conservar mi relación con Natalie. No imaginaba lo imposible que sería mantener ese equilibrio. Pasaron 2 semanas de incómodo silencio entre nosotras. Intenté acercarme varias veces, sugiriendo almorzar juntas o salir de compras como solíamos los fines de semana, pero solo recibí respuestas breves y poco comprometidas. Un martes por la mañana, mientras me preparaba para una reunión de equipo, sonó mi teléfono. Era Natalie. Su voz sonaba tensa. El banco necesita una respuesta para el viernes. Greg y yo hemos sido pacientes, pero tenemos que saber si vas a ayudarnos o no. Lo he pensado mucho, respondí con cautela, y no creo que pueda asumir ese nivel de riesgo financiero ahora mismo. ¿Riesgo? Su tono se endureció. Esto no es sobre riesgo, Audrey. Es sobre lealtad familiar. ¿Recuerdas cuando te presté $300 para reparar tu coche en la universidad? No hice preguntas ni me preocupé por el riesgo. La comparación entre un pequeño préstamo a corto plazo y una hipoteca a 30 años era tan absurda que me dejó sin palabras. Antes de que pudiera responder, Natalie siguió. Mamá y papá también están decepcionados. Ellos nos criaron para apoyarnos mutuamente. ¿Te lo han dicho directamente? Pregunté, sorprendida. No hacía falta. Es obvio cómo debe funcionar una familia. Su voz tenía un filo cortante. Greg dice que tu novio probablemente te está poniendo en contra nuestra. Tyler nunca ha soportado a Greg. La conversación se deterioró rápidamente y terminó con Natalie llorando y yo sintiéndome a la vez culpable y manipulada. Llamé a mis padres enseguida. Tal como sospechaba, nunca habían expresado decepción por mi decisión. De hecho, le habían dicho a Natalie y a Greg que respetaran mi postura. La siguiente escalada llegó sin previo aviso. 2 días después, mientras entrevistaba candidatas para un puesto de asistente administrativa, la recepcionista me avisó de que tenía visitas. En el vestíbulo encontré a Natalie y a Greg, vestidos formalmente como si vinieran de una reunión de negocios. Tenemos que hablar, dijo Greg con firmeza. No puede esperar. Consciente del entorno profesional, los conduje a una pequeña sala de conferencias. Estoy en medio de entrevistas, expliqué. ¿Qué es tan urgente? Greg colocó una carpeta sobre la mesa. Hemos traído la documentación de la hipoteca. Solo necesitamos tu firma y podremos dejar de molestarte con esto. Ya le dije a Natalie cuál es mi decisión, respondí, intentando mantener la calma. Lo siento,
pero no ha cambiado. Su expresión se endureció. ¿Tienes idea de lo que significa esta casa para nosotros? Para tu hermana, esto es nuestro futuro, nuestra familia. Lo entiendo, pero hay otras casas, otras opciones que no requieren un aval. No queremos otras opciones. Su voz subió lo suficiente como para que mirara hacia la puerta, temiendo que alguien escuchara. Esta es la casa que queremos, en el barrio donde necesitamos estar para criar a nuestros futuros hijos. ¿De verdad vas a negarles a tus futuros sobrinos un lugar seguro donde crecer? La manipulación emocional era evidente. Natalie permanecía en silencio, dejando que Greg llevara la ofensiva. Cuando por fin habló, sus palabras me golpearon como un puñal. Si no puedes hacerme este favor, Audrey, tal vez debamos replantearnos nuestra relación. Las hermanas deben estar ahí la una para la otra, pase lo que pase. Sentí un malestar físico. Natalie, no se trata de no querer ayudarte, se trata de tomar una decisión financiera sensata que nos proteja a todos. ¿Protegerte a ti, querrás decir? Greg soltó con desdén. Siempre cuidando de ti misma primero, ¿verdad? Cuando se marcharon, me quedé temblando. Llamé a Tyler en mi descanso para contarle la emboscada. Esto se está saliendo de control, dijo, su preocupación evidente. Están usando chantaje emocional para presionarte a aceptar un compromiso financiero legal. ¿Has pensado en hablar con un abogado? ¿Un abogado? Son familia, no criminales, protesté. Audrey, la coerción financiera es real, y el comportamiento de Greg es muy preocupante. Ten cuidado, y quizá empieces a documentar estas interacciones. Ese fin de semana, mis padres invitaron a todos a cenar con la esperanza de aliviar tensiones. Desde que Natalie y Greg llegaron, el ambiente estuvo cargado. Mi madre intentó mantener una conversación normal, preguntando por el trabajo y contando novedades del vecindario. Durante el postre, Natalie sacó el tema deliberadamente. Podríamos perder la casa de nuestros sueños porque algunas personas no entienden lo que significa el compromiso familiar, dijo, mirándome fijamente. Natalie, acordamos no hablar de esto esta noche, la reprendió mi padre. ¿Por qué no? Es lo único que importa ahora. Audrey está siendo egoísta y todos caminan con pies de plomo a su alrededor. Las decisiones financieras son personales, intervino mi madre con suavidad. Tu hermana tiene derecho a tomar sus propias decisiones sobre compromisos legales. Así que tú también te pones de su lado, la voz de Natalie se quebró. No hay bandos, dijo papá con firmeza, solo perspectivas diferentes sobre un asunto de negocios. Greg la rodeó con un brazo. Vámonos, cariño. Está claro dónde estamos todos. Tu hermana se queda con su preciosa seguridad financiera y nosotros perdemos nuestro futuro. Pero bueno, al menos ella no tiene que arriesgar nada por la familia. La noche terminó con ese sabor amargo. Natalie y Greg se marcharon bruscamente. Al verlos alejarse, mi madre me apretó la mano. Mantente firme, cariño. Esto no tiene que ver realmente con la casa. Hay algo más que está pasando con ellos. Su intuición resultó acertada. La semana siguiente empecé a recibir llamadas extrañas sobre verificaciones de crédito que yo no había autorizado. Mi banco me contactó por actividad inusual en mis cuentas. Alguien estaba intentando acceder a mi información financiera, lo que me hizo preguntarme si Greg estaba intentando conseguir algún tipo de ventaja. Mi ansiedad creció hasta el punto de que me costaba dormir. Tyler notó el desgaste que estaba sufriendo y me sugirió que tomara medidas de seguridad adicionales, como cambiar todas mis contraseñas y activar alertas contra fraudes. Esto ya no es una simple discusión familiar, advirtió. Greg muestra señales de desesperación financiera, y eso puede ser peligroso. Buscando claridad, pedí otra cita con mi asesora financiera. Linda tenía acceso a bases de datos del sector y, con mi permiso, realizó una investigación más profunda. Audrey, aquí hay señales muy graves, dijo con seriedad durante nuestra reunión. Greg tiene deudas significativas no declaradas, varias tarjetas de crédito al máximo, un préstamo personal en mora y una ejecución hipotecaria previa a su matrimonio con tu hermana. Si aceptaras ser su avalista, asumirías un riesgo mucho mayor del que imaginas. Aquella información me dejó atónita. ¿Sabía Natalie acerca del historial financiero de Greg? ¿Era por eso que estaban tan desesperados por mi garantía? Si no lo sabía, estaba siendo engañada, y si lo sabía, estaba siendo cómplice de ocultarlo. Con esa información, tomé la decisión final de rechazar la solicitud. Pasé una noche preparando un paquete de información para Natalie y Greg, que incluía opciones de financiamiento alternativas, listados de casas más asequibles en buenos barrios y recursos para programas de compra de vivienda para primerizos.
Creía sinceramente que, ofreciendo soluciones en lugar de un simple no, podría preservar la relación con mi hermana y protegerme a nivel financiero. Era un gesto nacido de la esperanza y del cariño familiar, pero subestimé gravemente la desesperación que impulsaba el comportamiento de Greg y el grado en que Natalie había cedido su juicio independiente a su marido. Era un jueves por la noche cuando todo explotó. Había terminado de organizar el paquete informativo en una carpeta profesional, con separadores y opciones resaltadas. Incluía alternativas al aval, como programas para compradores primerizos, listados de viviendas más económicas en zonas seguras y contactos de agentes hipotecarios especializados en situaciones financieras complicadas. Me sentía bien con ese enfoque, en lugar de rechazar, estaba aportando alternativas constructivas. Pensé incluso que esto podría ayudar a cerrar la brecha creciente con mi hermana sin comprometer mis límites financieros. Hasta había pedido comida a domicilio de su restaurante tailandés favorito, pensando que un poco de comfort food me relajaría tras semanas de tensión. A las 9:30, un golpe violento en la puerta me sobresaltó. Por la mirilla vi el rostro distorsionado de Greg, enrojecido de ira. Natalie estaba detrás, con los brazos cruzados, tensa. «Audrey, abre la puerta. Sabemos que estás ahí», gritó Greg, golpeando de nuevo. El corazón me latía con fuerza mientras pensaba qué hacer. Ignorarlo parecía imposible con aquel ruido que podía molestar a los vecinos. Llamar a Callor cruzó por mi mente, pero estaba de turno nocturno y no podría venir de inmediato. «Un minuto», respondí, mientras enviaba rápidamente mi ubicación a Callor con un mensaje breve. «Greg aquí, muy enfadado». Luego abrí la puerta con la cadena de seguridad puesta. «¿Qué está pasando? ¿Por qué golpeas así a estas horas?» Greg tenía el rostro enrojecido, los ojos inyectados en sangre. «Quita la cadena, Audrey. Tenemos que hablar. Es bastante tarde. ¿Puede esperar hasta mañana?» De hecho, tengo algo de información que iba a llevarles este fin de semana. Greg rió con amargura. «No hay mañana. El banco llamó, perdimos la casa porque fuiste demasiado egoísta para ayudarnos». Antes de que pudiera responder, embistió la puerta con el hombro, rompiendo la cadena de seguridad. Retrocedí de golpe mientras él entraba, seguido de Natalie, que se veía pálida pero firme. «Greg, tienes que irte ahora mismo», dije intentando mantener la voz firme, mientras buscaba mi teléfono. «Nada de esto está bien», exclamó, arrebatándome el teléfono y lanzándolo al otro lado de la habitación. «¿Tienes idea de lo que nos has hecho?» «A tu hermana». «No les he hecho nada», protesté, retrocediendo. Simplemente no podía asumir el riesgo financiero de ser su avalista. Pero he estado investigando alternativas que podrían funcionar mejor para su situación. Señalé la carpeta sobre la mesa del comedor. Greg siguió mi mirada, la tomó y revisó su contenido. «¿Casas más baratas? ¿Programas para compradores primerizos?» Su voz destilaba desprecio. «¿Crees que queremos tu caridad y tus pequeñas soluciones condescendientes?» Arrojó la carpeta contra la pared, esparciendo los papeles por toda la sala. «Greg, por favor», intervino Natalie por fin, aunque no para detenerlo. «Vámonos». Ella ya tomó su decisión. «No. Quiero que entienda lo que ha hecho», insistió Greg, volviéndose hacia mí. «¿Sabes lo que nos dijo hoy el agente inmobiliario? Que los vendedores aceptaron otra oferta. ¿Sabes por qué? Porque se cansaron de esperar a que aseguráramos la financiación. Una financiación que habríamos tenido hace semanas si hubieras firmado los papeles». Su rostro estaba a escasos centímetros del mío, podía sentir su aliento impregnado de alcohol mientras gritaba. «Siento que hayan perdido la casa», dije, intentando calmar la situación. «Perfecto, te voy a dar esta última parte completamente en texto narrativo continuo en español, sin saltos innecesarios ni formato de guión, con la fluidez y cadencia óptima para narración, manteniendo la tensión y todas las emociones intactas». Le dije que habría otras casas, mejores, que podrían permitirse sin necesidad de un avalista. La risa de Greg fue áspera y desagradable, mientras me lanzaba una mirada de desprecio. Me preguntó si creía saberlo todo sobre sus finanzas, sobre lo que podían costear. Le respondí que, en realidad, sí sabía algunas cosas, sintiendo como el miedo comenzaba a transformarse en ira. Conocía las tarjetas de crédito al máximo, el préstamo personal en mora y su anterior ejecución hipotecaria. El color desapareció de su rostro al escucharme. Replicó que no tenía derecho a investigar su historial financiero, pero yo le contesté que tenía todo el derecho cuando me estaba pidiendo que garantizara cientos de miles de dólares. Le pregunté si Natalie sabía todo eso,
Si se lo había contado antes de presionarme para poner en riesgo mi futuro financiero. Miré a mi hermana, y vi cómo su expresión pasaba de la determinación a la confusión. Quise confirmarlo. Natalie, ¿lo sabías? Greg gruñó, colocándose entre nosotras, y me ordenó que no le hablara, que aquello era entre él y yo. Le respondí que no era así, que Natalie merecía saber la verdad, si es que aún no la sabía, y que esto no se trataba solo de una casa. Greg tenía problemas financieros serios que estaba ocultando. Él me gritó que me callara, y antes de que pudiera reaccionar, me empujó con fuerza contra la pared. La parte posterior de mi cabeza golpeó con un sonido sordo, dejándome momentáneamente aturdida. Natalie soltó un grito ahogado, pero no hizo nada por intervenir. Intenté apartarme de la pared, pero Greg me sujetó por los hombros y me volvió a estrellar contra ella. Un dolor agudo explotó en mi hombro derecho cuando algo se dio con un chasquido seco. Grité de dolor, lo que pareció enfurecerlo aún más. Me lanzó a la cara su desprecio, que yo creía ser mejor que ellos por mi puntuación de crédito perfecta y mi trabajo estable, que siempre estaba juzgando y creyendo saber lo que era mejor. Instintivamente levanté el brazo bueno para protegerme el rostro, pero me agarró la muñeca y la retorció con fuerza. Le rogué que se detuviera, que me estaba haciendo daño, mirando desesperada hacia mi hermana. Le pedí ayuda. Natalie, por favor, ayúdame. Lo que siguió fue una sucesión de golpes y dolor. El puño de Greg impactó en mi cara, enviando una sacudida por todo mi cráneo. Sentí el sabor metálico de la sangre cuando mis labios se partieron. Otro golpe me alcanzó el pómulo y escuché un crujido, un líquido cálido empezó a recorrerme la mejilla. Caí al suelo mientras mi hombro dislocado me enviaba oleadas de dolor insoportable. Con la vista nublada por las lágrimas, vi a Natalie inmóvil, con las manos cubriéndose la boca, observando cómo su marido agredía a su propia hermana. Estiré el brazo bueno hacia ella, suplicándole de nuevo. Entonces dio un paso, no para ayudarme, sino para decirle a Greg que ya era suficiente y que se fueran. Greg dio un paso atrás, respirando con fuerza, mirándome con desprecio en lugar de arrepentimiento. Me escupió que yo misma me lo había buscado. Con voz entrecortada, le pregunté a mi hermana cómo podía permitir aquello. Ella se detuvo en el umbral, con el rostro transformado en una máscara irreconocible, y pronunció las palabras que me perseguirían siempre, que debería haber firmado la hipoteca. Luego se marcharon, dejándome tirada en el suelo de mi apartamento, sangrando y traicionada por la persona en la que más había confiado en toda mi vida. El dolor físico era insoportable, pero no se comparaba con el destrozo en mi corazón al comprender que mi hermana había decidido ponerse del lado de mi agresor en el momento en que más la necesitaba. No sé cuánto tiempo permanecí en el suelo, oscilando entre el shock y las punzadas de dolor. La sangre de mi rostro formó un pequeño charco a mi lado y cada movimiento hacía que el hombro dislocado me lanzara descargas de agonía. Mi teléfono estaba destrozado, inservible para pedir ayuda. Finalmente, el instinto de supervivencia superó al dolor, necesitaba atención médica. Usando solo mi brazo izquierdo, logré arrastrarme hasta quedar sentada contra la pared, luchando contra mareos y náuseas. El apartamento se me iba y venía de la vista mientras evaluaba mis opciones. Mis vecinos eran en su mayoría jóvenes profesionales que apenas conocía. Gritar tal vez funcionaría, pero dudaba poder hacer suficiente ruido en mi estado. Mi línea fija la había desconectado meses atrás y solo dependía del móvil. La única opción viable era llegar como pudiera a mi coche y conducir hasta la casa de mis padres, a unos 15 minutos. Cada movimiento era un ejercicio de dolor y fuerza de voluntad. Gateé hasta donde había caído mi bolso durante el ataque y, al encontrar las llaves, lloré de alivio. Incorporarme casi me hizo perder el conocimiento. Tuve que apoyarme contra la pared varios minutos, respirando entre dientes hasta que todo dejó de dar vueltas. El trayecto desde mi apartamento, en el segundo piso, hasta el estacionamiento, fue una pesadilla de dolor y determinación. Solo podía agarrarme a la barandilla con la mano izquierda, avanzando de lado, un escalón tras otro. 2 veces estuve a punto de caer cuando las rodillas me fallaron. Al llegar a mi coche, mi blusa estaba empapada de sangre y sudor. Conducir con una sola mano, el hombro dislocado y una posible conmoción era arriesgado, pero no veía otra salida. Avancé despacio, concentrándome en el camino con mi único ojo que no se estaba cerrando por la hinchazón. Cada semáforo se sentía eterno y cada bache enviaba nuevas olas de dolor por mi cuerpo. Me obligaba a hablar en voz alta para mantenerme consciente. Ya casi, solo unas calles más, quédate despierta, sigue. El trayecto de 15 minutos se convirtió en 40, conduciendo con cautela, luchando contra el dolor y la desorientación. Al doblar por fin hacia la calle de mis padres, la sensación de alivio casi me derrumbó.
La luz del porche estaba encendida, como un faro de seguridad en mi momento más oscuro. Aparqué de cualquier manera en la entrada y caminé tambaleante hasta la puerta. Mi intento de tocar el timbre se convirtió en un desplomarme contra el marco, agotando las últimas fuerzas. Golpeé débilmente, dejando manchas de sangre en la puerta blanca. La luz me pareció más intensa de lo que podía soportar, y escuché la voz de mi padre desde dentro. ¿Quién es? Apenas pude susurrar. Soy yo. La puerta se abrió y jamás olvidaré el horror que transformó el rostro de mis padres al verme. El grito de mi madre pareció llegarme desde muy lejos. Audrey, Dios mío, ¿qué te ha pasado? Los brazos fuertes de mi padre me sostuvieron cuando las piernas me fallaron por completo. Con las últimas fuerzas, susurré una sola palabra, Greg. Mis palabras salieron arrastradas entre mis labios hinchados. Le dije a mis padres que él me había atacado y que Natalie había mirado. Eso fue todo lo que alcancé a pronunciar antes de derrumbarme por completo, permitiendo que la seguridad de mi hogar de infancia me dejara finalmente rendirme al dolor y al shock. Apenas percibí que me bajaban con cuidado al suelo, mientras mi madre marcaba frenéticamente el 911, sollozando entre lágrimas que su hija había sido agredida, que estaba sangrando mucho y que su hombro parecía dislocado. La voz de mi padre, tensa por la ira y el miedo, sonó cerca de mí mientras me sostenía la cabeza con cuidado, preguntándome quién me había hecho eso. Quiso confirmar si había dicho que Greg era el responsable. Intenté asentir, pero un nuevo estallido de dolor me atravesó el cráneo. Murmuré la palabra hipoteca y añadí, apenas audible, que era porque no quise firmar. Mi madre, entre sollozos, dijo que mi rostro estaba irreconocible. La espera de la ambulancia se hizo eterna. Mi madre me sostenía una compresa fría contra la cara, mientras mi padre me hablaba sin parar, intentando mantenerme consciente. Las luces intermitentes de los vehículos de emergencia finalmente iluminaron la habitación con destellos rojos y azules. 2 policías llegaron junto con los paramédicos. Mientras el equipo médico evaluaba mis heridas, uno de los oficiales se inclinó a mi lado, con voz suave pero profesional, y me preguntó quién me había atacado. Susurré el nombre, Greg Walsh, el marido de mi hermana. También quiso saber dónde había ocurrido, y respondí que en mi apartamento, hacía aproximadamente 1 hora. Su rostro se endureció al ver la gravedad de mis heridas, y me preguntó si había conducido yo misma en ese estado. Asentí levemente. Murmuró un Jesús antes de corregirse y añadir que eso mostraba una fuerza increíble. Dijo que necesitarían una declaración formal, pero que primero me llevarían a recibir atención médica. Mientras me colocaban en la camilla, escuché al oficial informar en voz baja a su compañero, agresión con agravantes, posiblemente intento de homicidio, dado el alcance de las lesiones. El sospechoso era Gregory Walsh, cuñado de la víctima. El trayecto en ambulancia fue una niebla de dolor y términos médicos, presión arterial baja, posible fractura orbital, hombro dislocado, protocolo por conmoción cerebral. Me administraron medicación para el dolor, que suavizó los bordes del mundo sin apartarme por completo de él. En la sala de urgencias, un equipo médico se movía a mi alrededor. Las radiografías confirmaron la dislocación, y el procedimiento para recolocar el hombro fue insoportable, incluso con medicación. Mi rostro necesitó múltiples puntos de sutura, y el oftalmólogo mostró preocupación por un posible daño en mi ojo derecho debido a la fractura del hueso orbital. En algún momento de ese torbellino médico apareció Tyler, aún con su uniforme de policía. Su rostro estaba pálido al verme. Debió de llegar directo de su turno, después de leer mi mensaje. Me tomó la mano con suavidad y me dijo, con la voz quebrada, que lo sentía, que había recibido mi texto pero estaba atendiendo un accidente y que, cuando pudo llamarme, ya no contestaba. Le aseguré que no era su culpa. Vi cómo sus emociones rompían su compostura profesional, como los ojos se le llenaban de lágrimas antes de apartarlas. Me dijo que los oficiales que habían respondido eran compañeros suyos y que ya estaban buscando a Greg. Me preguntó si quería que se marchara mientras daba mi declaración, pero le pedí que se quedara. El detective que tomó mi primera declaración fue compasivo pero meticuloso, anotando cada detalle del ataque. Cuando describí la reacción de Natalie y sus palabras al marcharse, su bolígrafo se detuvo un instante. Confirmó conmigo que mi hermana había presenciado toda la agresión y no había hecho nada para intervenir ni pedir ayuda. Asentí, sintiendo la traición aún fresca y cortante. Ella miró, y luego se fue con él. Mis padres llegaron al hospital tras dar su propia versión sobre mi estado al llegar a casa. Hablaron con los médicos, organizaron mi ingreso para observación debido a la conmoción y me aseguraron que se encargarían de todo. Mientras la medicación para el dolor me arrastraba hacia el sueño, escuché a Tyler hablando con ellos en voz baja. Esto iba más allá de una disputa doméstica.
El nivel de violencia y la premeditación de ir a mi apartamento y entrar por la fuerza apuntaban a cargos graves por delito mayor. Mi madre, con la voz quebrada, preguntó qué pasaría con Natalie, su propia hija, que había sido testigo sin intervenir. Tyler respondió con gravedad que podría enfrentar cargos también, como mínimo por no denunciar un delito, quizá incluso por encubrimiento. Mi padre, con un tono hueco de culpa, se preguntaba cómo no habían visto antes qué clase de hombre era Greg. Tyler les explicó que los abusadores suelen mostrar distintas caras a distintas personas y que la desesperación financiera puede detonar violencia en quienes tienen problemas de control. Sus voces se desvanecieron mientras caía en un sueño pesado. Mi último pensamiento consciente fue preguntarme cómo mi vida podía haberse roto tan completamente en una sola noche, y cómo la hermana a la que había amado toda mi vida se había convertido en una extraña capaz de verme sangrar sin mover un dedo. A la mañana siguiente, la luz fluorescente me golpeó con dureza, junto con el olor estéril del desinfectante hospitalario y toda la realidad de lo ocurrido. Mis padres ya estaban allí cuando abrí los ojos, mi madre dormitando en la silla de visitas y mi padre de pie junto a la ventana, con la postura rígida de quien contiene una furia volcánica. Una enfermera entró para revisar mis signos vitales y cambiar el vendaje de mi rostro. Cuando me mostró un pequeño espejo, apenas reconocí a la persona que me devolvía la mirada. Mi ojo derecho estaba completamente cerrado por la hinchazón, rodeado de hematomas violáceos que se extendían por el pómulo, y puntos de sutura cruzaban mi ceja y mi labio superior. Mi rostro estaba tan deformado por la hinchazón que parecía una grotesca caricatura de mí misma. La enfermera me aseguró con amabilidad que la inflamación bajaría considerablemente en los próximos días y que el cirujano plástico había hecho un excelente trabajo con los puntos, por lo que las cicatrices serían mínimas. ¿Cicatrices? Tendría cicatrices por esto, recordatorios físicos de la traición de mi hermana que vería cada vez que me mirara al espejo. La idea me trajo nuevas lágrimas, que ardieron sobre los cortes de mi cara. A media mañana llegaron 2 agentes de policía, ninguno de ellos Tyler, para evitar cualquier conflicto de intereses dada nuestra relación. Una se presentó como la detective Sarah Martinez, miembro de la unidad de violencia doméstica. Su compañero, el oficial Jenkins, tenía una mirada bondadosa que contrastaba con su imponente presencia física. La detective me explicó que necesitaban tomar mi declaración formal sobre lo ocurrido la noche anterior y que también tendrían que fotografiar mis heridas, si estaba de acuerdo. Durante la siguiente hora relaté cada detalle del ataque, desde el momento en que Greg golpeó mi puerta hasta el devastador comentario final de Natalie antes de dejarme sangrando en el suelo. El oficial Jenkins documentó mis lesiones con una cámara, su mandíbula tensándose al fotografiar los extensos hematomas de mi hombro y mi rostro. Pregunté si habían encontrado ya a Greg. La detective Martínez negó con la cabeza y explicó que tenían oficiales en su apartamento y en el lugar de trabajo de mi hermana, además de una alerta para su vehículo. Añadió que también querían hablar con Natalie, pues su papel en el incidente necesitaba aclararse. Después de que se marcharan, mi padre habló por fin. Me informó que un cerrajero estaba cambiando las cerraduras de mi apartamento ese mismo día y que, cuando me dieran el alta, me quedaría con ellos hasta encontrar una solución más permanente. Intenté protestar, pero me interrumpió con firmeza. Ese hombre sabía dónde vivía, y hasta que no estuviera bajo custodia, no iba a permitir que estuviera sola. Su protección casi me hizo derrumbarme, y no pude evitar preguntarme por qué mi hermana no había mostrado ni una fracción de esa preocupación. Los días siguientes pasaron en una mezcla de evaluaciones médicas, control del dolor y trámites oficiales. Me dieron el alta con el brazo en cabestrillo, recetas para analgésicos y antibióticos, e instrucciones para la recuperación de la conmoción cerebral. La fiscalía me contactó para hablar de presentar cargos, dejándome claro que, dada la gravedad de la agresión, el Estado procedería con el caso aunque yo no quisiera. Ese nivel de violencia no podía quedar impune. Al tercer día de estar en casa de mis padres, la policía detuvo a Greg en un motel a 50 kilómetros de la ciudad. Natalie estaba con él. La noticia me provocó alivio por saberlo bajo custodia, pero también un nuevo dolor al confirmar que mi hermana había elegido huir con mi agresor en lugar de comprobar si siquiera seguía viva. La audiencia preliminar se programó para la semana siguiente. Mientras tanto, solicité una orden de alejamiento tanto contra Greg como, con enorme pesar, contra Natalie. El tribunal la concedió de inmediato basándose en el informe policial y la documentación médica. Mis compañeros de trabajo me apoyaron enormemente, organizando para que pudiera trabajar a distancia durante mi recuperación. Amigos con los que apenas había hablado en meses se volcaron conmigo, llevándome comida y ofreciéndome transporte para las citas médicas. Tyler pasó cada momento libre a mi lado, su presencia constante siendo un bálsamo para mi seguridad hecha trizas. La noche antes de la audiencia preliminar, mi madre recibió una llamada de Natalie. Puso el altavoz para que mi padre y yo pudiéramos escuchar.
La voz de mi hermana sonaba débil y desesperada. Decía que todo había ido demasiado lejos, que Greg había cometido un error pero que yo estaba exagerando, y que debía retirar los cargos. El sonido ahogado de incredulidad de mi padre fue inmediato, y la respuesta de mi madre fue fría como el hielo. Le recordó que su marido había irrumpido en mi casa y me había golpeado tan brutalmente que necesité hospitalización, que había conducido hasta su casa con una conmoción y el hombro dislocado porque ella me dejó tirada en el suelo. Natalie insistió en que no lo entendíamos, que Greg había perdido su trabajo por esto y que podían perderlo todo. Mi padre estalló, preguntándole si había visto mi cara y mi cuerpo, si sabía que podía quedarme con daños permanentes en la cuenca ocular. Ella admitió que se veía mal, pero propuso que, si retiraba los cargos, Greg recibiría terapia de control de ira. Mi madre la interrumpió con dureza. Su marido había cometido un delito grave y debía ir a prisión. Si ella seguía apoyándolo después de lo que hizo, dejaba de ser su hija. El silencio que siguió fue absoluto. Finalmente, Natalie respondió con frialdad que veía a quien habíamos elegido y que no esperaba saber de nosotros de nuevo a menos que yo recapacitara. Colgó, dejándonos en un silencio atónito. Mi madre dejó el teléfono temblando y mi padre la abrazó mientras comenzaba a llorar, preguntándose cómo habían criado a una hija capaz de ser tan cruel. Les aseguré que no era su culpa, que Greg llevaba años manipulándola y que no lo habíamos visto con claridad hasta ahora. La audiencia preliminar, al día siguiente, fue la primera vez que vi a Greg y a Natalie desde la agresión. Entré al juzgado con Tyler y mis padres flanqueándome, sintiendo náuseas al verlos. Greg estaba junto a su abogado, con un traje que parecía deliberadamente grande para hacerlo lucir más pequeño y menos amenazante. Natalie se sentaba justo detrás, su rostro fijo en una máscara de resentimiento. Cuando el secretario leyó los cargos, agresión con agravantes, allanamiento de morada, amenazas criminales e intento de coacción, la gravedad de la situación pareció finalmente reflejarse en el rostro de Greg. Su abogado se declaró no culpable y solicitó libertad bajo fianza, pese a que el fiscal argumentó que representaba un riesgo de fuga y un peligro para la comunidad. El juez fijó la fianza en $100,000 con estrictas condiciones, incluyendo monitoreo por GPS y órdenes explícitas de no tener contacto conmigo ni con mi familia. Mientras Greg era conducido para procesar la fianza, Natalie me miró desde el otro lado de la sala sin un atisbo de remordimiento, solo una fría acusación, como si yo fuera la responsable de destruir a la familia. Afuera del tribunal, varios reporteros esperaban, alertados por los registros policiales del caso. Mi padre me protegió de las cámaras mientras Alan me ayudaba a subir al coche. Esa noche, las noticias locales mostraron mi rostro amoratado como prueba de la violencia que había estallado por lo que llamaban una disputa financiera familiar. En las semanas siguientes, mientras mis heridas físicas comenzaban a sanar, el trauma emocional se intensificó. Comencé a ver a una terapeuta especializada tanto en trauma físico como en traición familiar. Me diagnosticó trastorno de estrés postraumático y me explicó que la traición de mi hermana había amplificado el daño del ataque físico. Cuando alguien en quien confiamos plenamente nos hace daño o permite que nos lo hagan, me dijo, se destruye nuestra capacidad fundamental de sentirnos seguros en el mundo. El proceso de recuperación no solo implica sanar del evento en sí, sino reconstruir tu sentido de seguridad y confianza. El abogado de Greg se acercó al mío con una oferta de acuerdo. Greg se declararía culpable de un cargo menor de agresión simple si yo aceptaba no hacer una declaración de impacto como víctima. Me negué de inmediato. La verdad completa debía quedar registrada, no solo para mi propia sanación, sino para asegurar que Greg enfrentara las consecuencias que merecía. A medida que se acercaba la fecha del juicio, la presión de Natalie se intensificó. Enviaba cartas a mis padres diciendo que yo estaba destruyendo la familia por un mal momento. Intentó contactar a mis amigos, pintándome como vengativa y exagerando mis lesiones. Cuando eso falló, apareció en casa de mis padres una noche, histérica y exigiendo verme. Mi padre llamó a la policía para denunciar la violación de la orden de alejamiento. Cuando los agentes llegaron, la encontraron golpeando la puerta y gritando que yo le había arruinado la vida. Su arresto fue la fractura final en nuestra familia ya rota. El juicio en sí fue breve. Las pruebas eran abrumadoras, mis historiales médicos, las fotografías de mis lesiones, mi testimonio y, lo más contundente, las imágenes de seguridad del pasillo de mi edificio mostrando a Greg forzando la entrada y a Natalie siguiéndolo sin coerción. La fiscalía también presentó pruebas de las mentiras financieras de Greg, incluyendo documentación de sus deudas ocultas y de la ejecución hipotecaria previa que había desencadenado su desesperado intento de obtener mi garantía. Cuando fue mi turno de declarar, miré directamente a Greg mientras describía el ataque con detalle. Luego me volví hacia donde estaba Natalie y repetí sus últimas palabras antes de irse. Deberías haber firmado la hipoteca.
La sala quedó en silencio ante la frialdad de esa frase. El abogado de Greg intentó presentarlo como una pérdida momentánea de control por parte de un ciudadano ejemplar bajo estrés financiero, pero la estrategia se derrumbó cuando la fiscalía presentó incidentes previos de ira que nunca se habían denunciado. El jurado deliberó menos de 3 horas antes de emitir un veredicto de culpabilidad en todos los cargos. En la audiencia de sentencia, 2 semanas después, el juez no se contuvo. Señor Walsh, usted cometió una brutal agresión contra un miembro de su familia que simplemente se negó a ponerse en riesgo financiero por su beneficio. No ha mostrado un verdadero arrepentimiento, y al tribunal le preocupa especialmente su intento de minimizar sus acciones. La corte lo sentencia a 8 años en prisión estatal. Mientras lo conducían esposado, el grito de angustia de Natalie resonó en la sala, no por mí, su hermana, que aún cargaba con las cicatrices de la violencia de su marido, sino por el hombre que me las había infligido. En ese momento acepté lo que me había estado resistiendo a admitir: la hermana que amaba ya no existía, reemplazada por alguien a quien no reconocía ni quería en mi vida. Fuera del juzgado, rodeada de mis padres, Haller y amigos que me habían apoyado en todo el proceso, enfrenté las cámaras con la cabeza en alto, mis cicatrices visibles, un testimonio tanto de la violencia sufrida como de la justicia alcanzada. 6 meses después de la sentencia, la fisioterapia me había devuelto la mayor parte de la movilidad del hombro, aunque ciertos movimientos aún provocaban punzadas de dolor. El cirujano plástico había hecho un trabajo notable minimizando las cicatrices del rostro, pero una fina línea blanca sobre mi ceja derecha y otra en la comisura del labio permanecían como recordatorios de aquella noche. Las cicatrices más profundas, las que nadie podía ver, sanaban con más lentitud. Mis padres me ayudaron a encontrar un nuevo apartamento en un edificio seguro, con vigilancia las 24 horas y sin acceso público a los pisos residenciales. Al principio me resistí a medidas tan extremas, no queriendo vivir con miedo, pero mi terapeuta me ayudó a entender la diferencia entre miedo y precaución prudente. Crear seguridad física es una parte esencial de tu proceso de sanación. No se trata de vivir con miedo, sino de respetar la necesidad de seguridad de tu cuerpo mientras tu mente procesa el trauma. Las pesadillas, que antes eran diarias, se redujeron a 1 vez por semana. Ya no saltaba ante cada golpe inesperado ni me sobresaltaba cuando alguien alzaba la voz con emoción. Eran pequeñas victorias, ganadas con terapia constante y el apoyo inquebrantable de quienes me rodeaban. Tyler había sido mi roca durante todo el proceso, nunca presionando, pero siempre presente. Nuestra relación se había profundizado a través de la crisis, su paciencia y comprensión creando un espacio seguro para mi recuperación. 3 meses después del juicio, me sorprendió con una escapada de fin de semana a una cabaña junto al lago. Allí, contemplando la puesta de sol, me dijo: estoy orgulloso de ti. No solo por sobrevivir, sino por cómo has manejado todo. Tu fortaleza me asombra cada día. Mi carrera también se convirtió en un ancla para mi recuperación. 2 meses después del juicio recibí un ascenso inesperado a directora de operaciones, un puesto con más responsabilidades pero también con flexibilidad para seguir con mi terapia. Mis colegas, que me habían apoyado en los días más oscuros, celebraron este avance profesional como otro paso en mi camino hacia adelante. Natalie seguía siendo una ausencia complicada en mi vida. Tras la condena de Greg, se mudó con una amiga, incapaz de mantener el apartamento con su sueldo a tiempo parcial. Según mi madre, que mantenía un contacto mínimo con ella, Natalie finalmente pidió el divorcio 3 meses después de que Greg ingresara en prisión, cuando la realidad de su situación económica se volvió innegable. Una tarde lluviosa de martes recibí una carta con su letra en el sobre. Durante varios minutos me quedé con ella en las manos, sin saber si abrirla sería un avance o un retroceso en mi sanación. Finalmente, la curiosidad ganó. Audrey, comenzaba, no espero tu perdón. Ni siquiera sé si merezco pedirlo. Pero necesito que sepas que ahora estoy recibiendo ayuda. Mi terapeuta dice que estaba en una relación emocionalmente abusiva que distorsionó mi pensamiento y mis lealtades. No es una excusa por lo que hice o dejé de hacer esa noche. Nada puede excusarlo. Solo quería que supieras que estoy intentando entender cómo me convertí en alguien que pudo ver a su hermana ser lastimada y no hacer nada. Si alguna vez quieres hablar, estaré dispuesta. Si no, lo entenderé. De cualquier forma, lo siento. Natalie. La carta despertó emociones complejas. Parte de mí quería descartarla como demasiado poco, demasiado tarde. Otra parte reconocía el valor que implicaba admitir un fallo moral tan profundo. Se la mostré a mi terapeuta en nuestra siguiente sesión. ¿Qué sientes al leer esta carta?, preguntó después de terminarla. Confusión, admití. Parte de mí quiere creer que realmente lo siente, que la hermana con la que crecí todavía está ahí, en algún lugar.
pero también sé que quizá nunca pueda volver a confiar en ella, o que quizá ni siquiera quiera intentarlo. La reconciliación no es una obligación, me recordó, es una elección. Y debe basarse en lo que favorezca tu recuperación, no en expectativas familiares ni en la culpa. Decidas lo que decidas, debe ser en tu propio tiempo, no en el suyo. Decidí no responder de inmediato, dándome permiso para convivir con la complejidad de mis sentimientos sin forzar una resolución. Este fue uno de los muchos límites nuevos que estaba aprendiendo a establecer en mi vida. Mis padres tenían su propio proceso de sanación. La fractura en la familia los había llevado a cuestionar su crianza, sus valores e incluso su comprensión de sus propios hijos. Comenzaron a asistir a un grupo de apoyo para padres de hijos adultos en crisis, encontrando consuelo en experiencias compartidas y en la sabiduría colectiva. Siempre pensamos que la familia significaba apoyarse pase lo que pase, reflexionó mi padre durante una cena tranquila en su casa. Ahora entendemos que el verdadero apoyo a veces significa hacer que la gente rinda cuentas, incluso cuando duele. Mi madre extendió la mano para apretar la mía. Siempre lamentaremos no haber visto las señales de advertencia con Greg, dijo, pero estamos muy orgullosos de cómo has manejado todo, Audrey. Nos has mostrado lo que es la verdadera fuerza. A medida que recuperaba la confianza, sentí la necesidad de compartir lo que había aprendido. 6 meses después del juicio, me acerqué al colegio comunitario local para proponer un taller de educación financiera dirigido específicamente a mujeres, con un enfoque en la independencia económica como forma de autoprotección. Cubría desde la creación de un fondo de emergencia hasta la comprensión de las implicaciones legales de los préstamos cofirmados y las cuentas conjuntas. En el primer taller asistieron 30 participantes. Para el tercer encuentro mensual tuvimos que mudarnos a un espacio más grande para recibir a más de 70 mujeres. Algunas venían del refugio local para víctimas de violencia doméstica, otras eran estudiantes o profesionales. El hilo común era el deseo de adquirir conocimientos financieros como vía hacia la seguridad y la independencia. Tyler asistió al cuarto taller, sentándose en silencio al fondo. Después, mientras recogía mis materiales, se acercó con una pequeña caja de terciopelo en la mano. Iba a planear una propuesta elaborada, dijo, con una voz inusualmente nerviosa, pero viéndote esta noche, viendo cómo has transformado tu dolor en propósito, no puedo esperar ni un día más para pedirte que compartas tu vida conmigo. El anillo era sencillo y elegante, un diamante solitario en un engaste clásico. Representaba todo lo que había llegado a valorar, claridad, fortaleza y la belleza duradera que surge de la presión. Mi primer impulso fue decir que sí, pero me detuve, honrando la promesa que me había hecho de tomar decisiones deliberadas, no reactivas. ¿Puedo pensarlo?, pregunté con suavidad. No porque no te ame, sino porque quiero asegurarme de que digo que sí por las razones correctas, no por miedo o dependencia. Su sonrisa fue comprensiva. Tómate todo el tiempo que necesites. La pregunta seguirá aquí cuando estés lista para responderla. 2 semanas después, tras una profunda reflexión y una conversación franca con mi terapeuta sobre relaciones saludables frente a decisiones reactivas, le di mi respuesta durante una cena en mi nuevo apartamento. El sí surgió no del miedo ni de la necesidad, sino de un lugar de fortaleza y elección genuina. Con la llegada del verano, comencé a ofrecerme como voluntaria en el refugio para víctimas de violencia doméstica, el mismo del que habían venido algunas participantes de mis talleres. Una vez por semana, me sentaba con mujeres cuyas historias reflejaban aspectos de la mía, ofreciéndoles no solo consejos prácticos, sino la prueba viviente de que sobrevivir y reconstruirse era posible. La lección más difícil que aprendí, dije a un grupo durante una sesión, fue que la familia no se define por la sangre ni por la obligación. La verdadera familia está compuesta por personas que te protegen en lugar de ponerte en peligro, que respetan tus límites en lugar de exigir que los violes, y que valoran tu bienestar tanto como sus propios deseos. 1 año después del ataque, me paré frente al espejo del baño y observé mis cicatrices. Las marcas físicas se habían atenuado considerablemente, aunque nunca desaparecerían por completo. Pasé el dedo suavemente sobre la línea sobre mi ceja, ya sin verla como un signo de victimización, sino como una prueba de supervivencia. Esa noche, Tyler y yo organizamos una pequeña cena en mi apartamento, una forma deliberada de reclamar un espacio que alguna vez fue violado. Mis padres estaban allí, junto con amigos cercanos y colegas que habían apoyado mi recuperación. La ausencia de Natalie era evidente, aunque una semana antes había respondido a su carta sugiriendo que nos reuniéramos algún día para tomar un café, una pequeña apertura hacia lo que fuera que pudiera construirse de nuevo. Alzamos las copas en un brindis. Miré a las personas que me rodeaban, mi familia elegida, quienes habían demostrado con acciones, y no solo con palabras, lo que el amor y el apoyo verdadero significan. El camino había sido brutal, la pérdida profunda, pero, de pie allí,
rodeada de conexiones genuinas, reconocí la valiosa sabiduría que había surgido, límites que protegen, valentía que reconstruye y amor que respeta. Y a todos ustedes, que me mostraron lo que significa la verdadera familia, ofrecí como brindis. Más tarde, cuando los invitados se fueron y Callum me ayudaba a recoger, me preguntó si estaba bien, notando mi momento de reflexión silenciosa. Estoy más que bien, respondí, dándome cuenta, por primera vez desde lo ocurrido. Me siento en paz. No porque todo sea perfecto o porque todas las heridas estén sanadas, sino porque ahora sé que puedo confiar en mí misma para proteger lo que importa, para elegir con sabiduría y para reconstruir sin importar lo que se derrumbe. Historia 2. Ella me manipuló. Así fue como mi esposo les dijo a su familia que yo le había hecho un hechizo para que se casara conmigo. Hola a todos. Llevamos 3 años casados, 5 juntos, y yo siempre pensé que éramos felices. Todavía estoy en shock. El jueves pasado, Scarlett me escribió para invitarme a almorzar. No somos íntimas, pero nos llevamos bien, así que supuse que solo quería ponerse al día. Nos encontramos en un bistró cerca de mi oficina y, desde el primer momento, noté que algo no estaba bien. Jugueteaba con la servilleta y evitaba mirarme a los ojos. Después de unos minutos de conversación incómoda, me confesó que tenía que decirme algo. En una reunión familiar a la que no pude asistir porque estaba visitando a mi tía enferma, Thomas se emborrachó y comenzó a contar que yo lo había presionado para que me propusiera matrimonio, que dejaba caer indirectas todo el tiempo, que hablaba de cómo todas mis amigas se estaban casando y que, básicamente, lo había manipulado hasta hacerle sentir que debía pedirme matrimonio o yo lo dejaría. Me quedé paralizada. Nada de eso era cierto. De hecho, fue Thomas quien mencionó el matrimonio primero, quien empezó a mirar anillos en internet y a preguntarme qué estilos me gustaban. Desde nuestro primer aniversario hablábamos de nuestro futuro, y casarnos fue una decisión mutua que ambos deseábamos. Cuando le pregunté a Scarlett por qué me contaba esto, dijo que se sentía incómoda guardándolo, sobre todo porque Arlene, la madre de Thomas, y su hermano Charles habían hecho comentarios malintencionados sobre mí en varias reuniones familiares. Según ella, me trataban de forma diferente desde hacía meses por culpa de esa historia. Incluso Nathan, el marido de Scarlett, se había sorprendido al escuchar a Thomas, y por eso ella decidió que debía saberlo. Pasé el resto del día aturdida. Cuando Thomas llegó a casa esa noche, lo enfrenté directamente, repitiéndole palabra por palabra lo que Scarlett me había contado y pidiéndole explicaciones. Primero se defendió diciendo que ella exageraba y que solo había hecho una broma que todos tomaron demasiado en serio. Al insistirle, admitió que lo dijo, pero alegó que era simple charla de chicos que se salió de control. Le pregunté por qué inventaría algo tan falso y empezó a minimizarlo, diciendo que yo estaba exagerando y que no era importante, que solo se estaba desahogando después de que discutimos porque olvidó nuestros planes de aniversario. Le dejé claro que inventar mentiras sobre mí no era desahogarse, era traición. La discusión no llevó a nada. Thomas se negó a reconocer la gravedad de lo ocurrido y yo, demasiado herida para pensar con claridad, le dije que necesitaba espacio y pasé la noche en la habitación de invitados. A la mañana siguiente actuó como si nada hubiera pasado, como siempre hacía para evitar problemas. Durante los días siguientes intenté asimilarlo y comprendí por qué Arlene se mostraba tan fría conmigo últimamente, soltando frases como, algunas mujeres harían cualquier cosa por conseguir un anillo. Siempre pensé que era su carácter crítico, pero ahora sabía que su hijo la había envenenado contra mí. El fin de semana siguiente fue la cena por el 60º cumpleaños de Arlene. Thomas insistió en que fuéramos para no quedar mal, y acepté solo porque quería limpiar mi nombre. La cena fue en un restaurante elegante, con toda la familia, Arlene, Charles y su esposa Paula, Scarlett y Nathan, además de otros parientes. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Arlene apenas me dirigió la palabra y Charles me miraba con aire de superioridad. Intenté actuar con normalidad, pero al llegar el postre ya no aguantaba más. Cuando todos terminaban su pastel, respiré hondo y me dirigí a la mesa entera. Les dije que me había enterado de que Thomas les contó que lo había presionado para casarse, y que quería aclarar que era mentira, que nuestra decisión fue mutua y que me dolía que tergiversara nuestra relación. Todos lo miraron, él se puso rojo. Arlene intentó excusarlo diciendo que no lo habría dicho en serio, pero yo lo miré directamente y le pregunté, delante de todos, ¿por qué mentiría sobre algo tan importante para mí? Fue entonces cuando, con una expresión fría que jamás le había visto, me dijo, bueno, no es como si fueras un gran partido de todos modos. Sentí como si me hubiera abofeteado. Su familia quedó en shock, incluso Arlene se sorprendió. Sin decir una palabra más, tomé mi bolso y me marché. Lo escuché llamarme,
pero seguí caminando hasta llegar al coche. Conduje hasta un hotel cercano, me registré, apagué el teléfono y me senté en la cama intentando entender qué acababa de pasar. A la mañana siguiente, al encender el teléfono, vi 27 llamadas perdidas y una avalancha de mensajes. La mayoría eran reproches, acusándome de avergonzarlo y de arruinar el cumpleaños de su madre. Algunos eran disculpas, asegurando que no quiso decir lo que dijo, pero los últimos eran amenazas. Si no me disculpaba con su madre por causar una escena, les diría a nuestros amigos en común que le había engañado con mi ex. Era completamente falso. Nunca le he engañado, ni siquiera hablo con mi ex. Thomas sabía que un amigo nuestro sufrió una ruptura pública y dolorosa el año pasado por una infidelidad, y como reaccionó nuestro grupo, me estaba amenazando con destruirme socialmente con una mentira que sabía que sería creída. No respondía a ninguno de sus mensajes. Ayer regresé al apartamento cuando él estaba en el trabajo, recogí algo de ropa y lo esencial, y me fui a casa de mi amiga Stacy. Esta mañana me envió un largo mensaje diciendo que su madre quiere una disculpa antes de permitir que nuestro matrimonio continúe, como si tuviera derecho a decidirlo. Incluyó una captura de pantalla de un borrador de mensaje para nuestro grupo de amigos con la acusación de infidelidad escrita, amenazando con enviarlo si no arreglo las cosas con su familia. Estoy perdida. El hombre con el que me casé, en quien creí que me amaba y respetaba, ha mentido sobre mí a su familia, me ha humillado públicamente y ahora me chantajea con más mentiras. Ya no lo reconozco. Primera actualización. Quiero empezar agradeciendo a todos los que comentaron en mi publicación original. Llevo casi 2 semanas viviendo en el apartamento de Stacy y ha sido increíble, dejándome ocupar su habitación de invitados, aunque en realidad es su oficina. Las primeras noches nos quedamos despiertas hasta tarde, bebiendo vino, mientras yo le leía los mensajes cada vez más desequilibrados que Thomas me enviaba. Me sorprendió lo rápido que pasó de "lo siento, cariño, por favor vuelve a casa, estás arruinando mi vida y te haré pagar". Stacy me repetía que debía hablar con un abogado cuanto antes, sobre todo después de que Thomas enviara la captura de pantalla con el borrador de mensaje para nuestros amigos, acusándome de infidelidad. Al principio me resistí, pensando, ¿cómo pasamos de estar casados a hablar de abogados en apenas una semana? Pero cuando Thomas empezó a involucrar a su madre en nuestros problemas, supe que aquello no se resolvería solo. El día después de mi primera publicación, Thomas apareció en mi oficina a la hora del almuerzo. Entró como si fuera dueño del lugar. Yo estaba en la sala de descanso cuando una compañera me dijo que mi esposo me estaba esperando en recepción. Me sentí acorralada y pensé en negarme a verlo, pero no quería causar una escena en el trabajo, así que salí al vestíbulo. Estaba allí, con un ramo de flores, como si fuera un gesto romántico en lugar de una emboscada en mi lugar de trabajo. Le dije que podíamos hablar fuera, pero en cuanto pisamos la acera, su actitud cambió. Las flores eran solo un espectáculo. Comenzó a exigirme que volviera a casa y que me disculpara con su madre. Al negarme, se acercó a mi cara diciendo que estaba exagerando y que su familia nunca me respetaría si no lo arreglaba. Intenté mantener la calma y le respondí que no iba a disculparme por defenderme después de que él me humillara. Me interrumpía sin parar, cada vez más alto y agresivo, hasta que la gente en la calle empezó a mirarnos. Finalmente le dije que, si no podía mantener una conversación razonable, no tenía nada más que decirle. Fue entonces cuando me agarró del brazo. No lo hizo con fuerza suficiente para lastimarme, pero sí para impedirme irme. Lo miré directamente a los ojos y le dije que si no me soltaba de inmediato, gritaría y llamaría a seguridad. Soltó mi brazo como si se hubiera quemado y todavía tuvo el descaro de decir que yo estaba siendo dramática, que por eso su familia nunca me había querido. Me di la vuelta y volví a entrar al edificio sin decir una palabra más. Me temblaban tanto las manos que apenas podía pasar mi tarjeta por el lector. Al llegar a mi escritorio, ya tenía varios mensajes de él acusándome de avergonzarlo de nuevo y advirtiendo que me arrepentiría de no arreglar esto mientras tenía la oportunidad. Ese fue el momento en que decidí seguir el consejo de Stacy y llamar a una abogada. Paula, no la cuñada de Thomas, otra Paula, fue directa. Después de leer los mensajes y escuchar mi historia, me dijo que el comportamiento de Thomas seguía un patrón clásico de escalada y que debía protegerme. Me recomendó comunicarme solo por escrito para dejar constancia, no reunirme nunca con él a solas, comenzar a reunir documentos e información financiera y considerar solicitar una separación legal. Me sentí enferma al escucharla hablar de separación. A pesar de todo, había una parte de mí que seguía pensando, estamos casados, se supone que debemos resolver los problemas. Paula debió notarlo en mi cara, porque entonces dijo algo que se me quedó grabado: el matrimonio es una asociación basada en el respeto mutuo. Amenazar con difundir mentiras sobre ti no es respeto, es una violación de la confianza. Esa frase, violación de la confianza,
resonó en mi cabeza durante días. Tras la cita con la abogada, le envié un mensaje a Thomas proponiéndole vernos en un lugar público para hablar de nuestra situación. Sugerí el sábado por la tarde en una cafetería cerca de casa de Stacy. Aceptó con una rapidez que me hizo desconfiar, aunque también me dio algo de esperanza de que quizá estuviera más calmado. Llegué temprano y escogí una mesa con buena vista a la puerta. Cuando llegó, se sentó frente a mí y empezó un discurso sobre cuánto me echaba de menos y lo importante que era dejar atrás este malentendido. Lo dejé hablar, observando cómo encadenaba frases que parecían ensayadas sobre perdón y seguir adelante. Cuando hizo una pausa, le pregunté directamente por qué le había dicho a su familia que yo lo había manipulado para casarse. Suspiró, como si estuviera mencionando algo ocurrido hace siglos, y respondió que simplemente estaba frustrado después de una discusión y quería algo de simpatía por parte de su familia. Aseguró que no pensó que lo tomarían tan en serio o que llegaría a mis oídos. Le dije claramente que no creía una palabra, recordándole que, según Scarlett, llevaba meses repitiendo esas cosas, no solo después de una pelea, y que su familia me había tratado de forma diferente por culpa de esas mentiras. Él intentó interrumpirme, continué hablando sin dejar que me interrumpiera. Le pregunté cómo se sentiría él si yo le dijera a mi familia que era manipulador emocional y que me estaba amenazando, porque eso era lo que realmente estaba pasando. Se inclinó hacia mí y, en voz baja, dijo que no me estaba amenazando, que solo intentaba protegerse porque yo estaba tratando de poner a todos en su contra. Cuando mencioné la captura del mensaje en el que me acusaba de engañarlo, tuvo la desfachatez de decir que solo era un farol para que yo volviera a casa y pudiéramos arreglar las cosas en privado. Le respondí que no había nada que arreglar si ni siquiera era capaz de reconocer lo que había hecho mal. Él siguió desviando el tema, diciendo que yo estaba exagerando por unos comentarios suyos a su familia, que todo el mundo se queja de su pareja de vez en cuando. Le aclaré que quejarse es hablar de problemas reales, no inventar mentiras que dañan la reputación de alguien. Estuvimos así casi 2 horas, y cada vez que creía que estábamos avanzando, él retorcía mis palabras o minimizaba lo sucedido. Se negó a admitir que amenazar con difundir mentiras sobre mí estaba mal, insistiendo en que solo estaba desesperado por salvar nuestro matrimonio. Cuando ya nos íbamos, me dijo que su madre quería almorzar conmigo para aclarar las cosas. Me reí en su cara, la misma mujer que cree que manipulé a su hijo quería hacer las paces. Thomas se molestó y dijo que Arlene estaba disgustada por la escena en su cumpleaños y quería reconciliarnos. Le dije que lo pensaría, aunque en realidad no tenía la menor intención de asistir a un almuerzo en el que se esperara que yo me disculpara por su comportamiento. Esa reunión con Thomas me dejó aún más confundida y frustrada. Al día siguiente, mientras navegaba por Instagram, vi algo extraño. Thomas había publicado una foto nuestra de la cena de aniversario del año pasado, con un largo y emotivo texto sobre superar los momentos difíciles y estar comprometidos con el matrimonio pase lo que pase. Me había etiquetado, lo que significaba que todos nuestros amigos en común lo verían. Aquello me enfureció por 2 razones. Primero, estaba creando una narrativa pública en la que solo atravesábamos una mala racha pero la estábamos superando, y segundo, sabía que yo lo vería y tendría que responder o parecer que ignoraba su mensaje sincero. Era manipulación pura y simple. Le escribí de inmediato: borra esa publicación. No estamos trabajando en nada hasta que asumas la responsabilidad de mentir sobre mí a tu familia y de amenazarme. Respondió diciendo que solo intentaba demostrarme que estaba comprometido con nosotros y que yo estaba siendo innecesariamente hostil. Repetí mi exigencia y, tras 1 hora de idas y vueltas, finalmente la eliminó, pero no antes de subir una historia ambigua diciendo: a veces, por mucho que lo intentes, no es suficiente. Ese mismo día, Scarlett me envió un mensaje preguntando cómo estaba. No habíamos hablado mucho desde nuestro almuerzo, cuando me contó por primera vez las mentiras de Thomas. Le di un breve resumen y ella mencionó que Thomas había estado diciendo que yo me negaba a hablar con él y que estaba preocupado por mí. La imagen que estaba proyectando era que yo era la persona irrazonable que no quería comunicarse, cuando en realidad yo había sido quien propuso reunirnos para hablar. Le pregunté a Scarlett qué más había dicho Thomas. Dudó al principio, pero finalmente admitió que, en una cena familiar reciente a la que, obviamente, yo no asistí, Thomas les dijo a todos que yo estaba pasando por algo y les pidió paciencia conmigo. Al parecer, Arlene se lanzó en un discurso sobre cómo el matrimonio es sagrado y cómo hoy en día la gente se rinde demasiado rápido cuando las cosas se ponen difíciles. Ahora toda la familia estaba convencida de que yo estaba atravesando algún tipo de crisis emocional. Le agradecí a Scarlett por decirme la verdad y le pedí que me mantuviera informada si escuchaba algo más. Me sentía agradecida de tener, al menos, a una persona en la familia de Thomas que veía a través de su manipulación. Ese fin de semana, la situación volvió a escalar.
Había acordado ir a nuestro apartamento para recoger más ropa y unos archivos de trabajo que necesitaba. Thomas sabía que iba a ir. Habíamos acordado expresamente la hora para que él no estuviera. Pero, al llegar, no solo estaba Thomas, sino también Arlene. Estaban sentados en la sala, como si esperaran montar una intervención. Arlene se levantó en cuanto me vio y empezó a decir que todos estaban preocupados por mí y que querían ayudarme. Me quedé tan sorprendida que, me quedé en el umbral mirándolos, incapaz de creer la escena. Thomas tenía una expresión de preocupación que ahora sé que era completamente falsa. Les dije que solo estaba allí para recoger mis cosas y que no me interesaba tener ninguna conversación. Arlene empezó a seguirme por el apartamento hablando de la lealtad familiar y de cómo el matrimonio requiere trabajo de ambas partes. Traté de ignorarla, concentrándome en recoger mis pertenencias, pero no paraba. Cuando dijo que Thomas nos contó todo sobre tus inseguridades por cumplir los 30, perdí la paciencia. Me giré bruscamente y le dije que su hijo le había mentido, que jamás lo había presionado para casarse, y que ahora me estaba amenazando con difundir rumores falsos si no le pedía disculpas a ella por su comportamiento. Arlene pareció sorprendida por un momento, pero enseguida endureció el rostro y dijo que yo claramente estaba alterada y que no pensaba con claridad. Thomas intervino de inmediato. ¿Ves a lo que me refiero, mamá? Ella tergiversa todo lo que digo. Fue entonces cuando entendí que todo aquel montaje era para demostrarle a su madre lo irrazonable que yo era. Saqué el teléfono y empecé a grabar, diciéndoles que estaba documentando esa emboscada a la que no había dado mi consentimiento, y que me iría de inmediato. Arlene intentó bloquear la puerta de la habitación, diciendo que necesitábamos hablar como adultos. Le mostré el teléfono y advertí que si no se apartaba, llamaría a la policía por detención ilegal. Se hizo a un lado, murmurando algo sobre mileniales dramáticos. Agarré lo que pude y salí lo más rápido posible. En el coche me derrumbé, el nivel de manipulación era aterrador. Thomas había preparado deliberadamente una escena para que pareciera inestable frente a su madre. Estaban trabajando juntos para hacerme creer que yo era el problema. Al volver a casa de Stacy, llamé de inmediato a mi abogada. Ella me aconsejó enviarle a Thomas una comunicación formal en la que dejara claro que solo recogería el resto de mis pertenencias con un tercero neutral presente y que cualquier comunicación futura debía pasar por ella. También sugirió iniciar el proceso de separación legal sin demora. A la mañana siguiente recibí un largo mensaje de Thomas diciendo que lamentaba el malentendido del día anterior, que se le había olvidado que yo iba y que su madre había pasado solo a dejar comida. Afirmaba que mi sobrereacción demostraba lo mucho que necesitábamos sentarnos como familia y resolver las cosas. La mentira descarada me enfureció. No le respondí directamente, reenvié el mensaje a mi abogada. A través de ella, organicé que una empresa de mudanzas recogiera mis pertenencias esenciales mientras Thomas estaba en el trabajo. Stacy me acompañó para supervisar. En menos de 2 horas lo teníamos todo: ropa, objetos personales, documentos importantes y algunas cosas sentimentales. Dejé la mayor parte de los muebles y enseres, lo único que quería era salir de allí. También decidí que era hora de dejar la casa de Stacy y encontrar mi propio lugar. Por muy generosa que ha sido, necesito espacio para procesarlo todo. Encontré un alquiler mes a mes al que me mudaré la próxima semana. Thomas no sabe la dirección y pienso mantenerlo así. Ayer recibí una carta certificada de Thomas. Dentro había una nota manuscrita en la que decía que había estado hablando con su pastor, quien le ayudó a darse cuenta de que había sido injusto conmigo. Decía estar trabajando en sí mismo y pedía una oportunidad para enmendar las cosas. Parecía sincera, hasta que llegué a la parte en la que mencionaba que su pastor sugería reunirnos con toda su familia para aclarar las cosas y empezar de nuevo con honestidad. Para mí, es otra táctica de manipulación coordinada con su madre. No he respondido a la carta. ¿Qué pastor recomendaría involucrar a toda la familia en problemas matrimoniales? Es evidentemente otro montaje. Thomas también ha empezado a contactar a nuestros amigos en común. Varios me han escrito diciendo que él les comenta que está preocupado por mí y que sí han sabido algo. Está construyendo una narrativa en la que yo soy la que actúa de forma irracional. Algunos amigos me han preguntado directamente qué sucede, y les he dado lo mínimo, que Thomas y yo estamos separándonos y que necesito espacio. Una de nuestras amigas más cercanas, Eva, me llamó ayer y me contó que Thomas estaba diciendo que yo estaba pasando por problemas personales que afectaban mi juicio. Cuando ella le pidió detalles, fue vago, insinuando que podría estar teniendo algún tipo de crisis. Eva no le creyó ni por un segundo. Me conoce desde hace años y dijo que nunca me había escuchado tan clara como ahora. Quiso asegurarse de que yo supiera lo que él estaba diciendo a mis espaldas. Estoy furiosa. Thomas está intentando controlar el relato,
pintándome como inestable o irracional, mientras finge ser el esposo paciente y preocupado. Es un movimiento calculado. Si la gente cree que no pienso con claridad, descartará cualquier cosa que diga sobre su comportamiento. Mi abogada dice que esto es bastante común en separaciones conflictivas. Una de las partes intenta socavar la credibilidad de la otra para ganar simpatía y apoyo. Me aconsejó no entrar en un intercambio público con Thomas, porque solo alimentaría el drama que él está creando. En su lugar, sugirió que hablara en privado con los amigos en los que más confío para asegurarme de que sepan la verdad. Pasé la tarde de ayer llamando a mis amistades más cercanas para explicarles la situación sin entrar en todos los detalles desagradables. La mayoría fueron solidarios y dijeron que ya sospechaban que la versión de Thomas no era toda la verdad. Un par incluso admitieron que antes de todo esto ya les incomodaba la forma en que él hablaba de mí, pequeños comentarios que parecían inofensivos en su momento, pero que ahora encajan en un patrón. Así están las cosas. La próxima semana me mudo a mi propio lugar. Ya he consultado con mi abogada sobre los próximos pasos hacia la separación. Thomas sigue alternando entre mensajes de disculpa e intentos de hacerme parecer irrazonable ante nuestro círculo social. Cada vez que creo que no puede sorprenderme más, encuentra una nueva manera de manipular la situación. Por ahora me concentro en vivir un día a la vez, instalarme en mi nuevo hogar, avanzar en el proceso legal y protegerme de cualquier cosa que Thomas pueda intentar. Actualizaré de nuevo cuando tenga más noticias. Segunda actualización. Una vez más, quiero agradecer a todos por sus consejos y apoyo. Sus comentarios han sido un salvavidas durante esta pesadilla. He leído cada uno, aunque no siempre haya podido responder. Ha pasado casi un mes desde mi última actualización y las cosas se han vuelto aún más complicadas. Me mudé a mi propio apartamento hace 3 semanas. No le di a Thomas la dirección, pero eso no le impidió descubrirla. Más adelante explicaré cómo. La primera semana en mi nuevo hogar fue sorprendentemente tranquila. Me centré en organizar lo básico, ir al trabajo, volver a casa y empezar a establecer una rutina que no implicara revisar constantemente el teléfono para ver su último intento de manipulación. Mi abogada presentó la documentación inicial para la separación legal y Thomas fue notificado oficialmente. Me preparé para una explosión, pero no llegó de inmediato. En lugar de eso, Thomas me envió un mensaje pidiéndome reunirnos para hablar de la separación como adultos. Consulté con mi abogada, quien me dijo que, aunque no estaba obligada a verlo, podría ser útil acordar ciertos términos sin tener que arrastrar todo por un largo proceso legal. Me sugirió hacerlo en un lugar público y dejar claras mis condiciones. Acepté encontrarme con Thomas en un restaurante del centro, lo bastante concurrido para que no armara una escena, pero lo suficientemente tranquilo como para hablar. Cuando llegué, se puso de pie como si fuera a abrazarme o besarme en la mejilla, me aparté y me senté de inmediato. No iba a permitir que me tocara después de todo lo que había hecho. Comenzó con una disculpa que sonaba ensayada pero lo bastante convincente. Reconoció que amenazar con difundir mentiras sobre mí estuvo mal y dijo que lo lamentaba, que había estado en un mal momento emocional y había reaccionado de forma de la que no se sentía orgulloso. Lo escuché sin interrumpir, intentando averiguar si era genuino o simplemente decía lo que creía que yo quería oír. Cuando terminó, le hice la pregunta que me ardía por dentro desde hacía semanas. ¿Por qué le dijo a su familia que lo había manipulado para casarse? ¿Qué podía justificar semejante mentira? Comenzó a hablar de cómo su madre siempre había tenido expectativas muy concretas sobre quién debía casarse, cuándo y cómo debía ser su vida. Según él, cuando nos comprometimos, Arlene expresó dudas porque pensaba que íbamos demasiado rápido. En lugar de defender nuestra relación, él le contó una historia que la tranquilizara, haciéndose pasar por el sensato y pintándome a mí como la que presionaba. Me quedé helada. Le pregunté si se daba cuenta de que estaba admitiendo haberme traicionado para apaciguar a su madre. Intentó retroceder, diciendo que solo era algo temporal hasta que Arlene se acostumbrara a la idea de nuestro matrimonio, que nunca pensó que la mentira crecería ni que su familia me trataría diferente por ello. Le dije que, independientemente de sus intenciones, el daño estaba hecho. Había traicionado mi confianza de una de las peores formas posibles y, cuando lo confronté, respondió con amenazas y manipulación en lugar de asumir su responsabilidad. Él dijo que sabía que había cometido errores terribles, pero que me amaba de verdad y quería arreglarlo. Sugirió terapia de pareja, un nuevo comienzo, incluso mudarnos a otra ciudad lejos de la influencia de su familia. Le respondí que ya era demasiado tarde. El hombre que me humilló en el cumpleaños de su madre, que amenazó con destruir mi reputación, que me tendió una emboscada con ella en nuestro apartamento, ese era el verdadero Thomas, no el encantador con el que creí haberme casado. Se frustró y empezó a preguntar qué haría falta para que lo perdonara. Repetía que todos cometen errores y que terminar un matrimonio por un comentario desafortunado era extremo.
Le recordé que no fue un solo comentario, sino un patrón de mentiras, amenazas y manipulación que llevaba meses, quizá más tiempo del que yo sabía. La conversación dio vueltas durante casi 2 horas. Cada vez que creía que nos acercábamos a una separación amistosa, Thomas volvía a hablar de reconciliación. No podía aceptar que yo hablara en serio sobre acabar con el matrimonio. Finalmente le dije que debía irme y que cualquier otra comunicación pasara por nuestros abogados. Ahí su semblante cambió por completo. Su rostro se endureció y me dijo algo que me heló la sangre. Sé dónde vives ahora, y dijo mi nueva dirección. Traté de no mostrar sorpresa y le pregunté cómo lo sabía. Sonrió con suficiencia y dijo que tenía formas de averiguarlo. Más tarde caí en la cuenta de que probablemente me había seguido hasta casa en algún momento, lo que me resultó profundamente inquietante. Salí del restaurante con los nervios destrozados. En el coche llamé a Stacy para contarle lo ocurrido y me sugirió hablar con la administración del edificio sobre la seguridad, cosa que hice. 2 días después de nuestra reunión, recibí en el trabajo un enorme ramo de flores con una tarjeta que decía, «No voy a rendirme con nosotros». Mis compañeros pensaron que era romántico, pero yo me sentí enferma. Era como si marcara territorio, como una forma de recordarme que podía alcanzarme donde fuera. Ese fin de semana ocurrió algo aún más perturbador. Estaba haciendo la compra cuando, de repente, choqué mi carrito con alguien. Era Arlene, en la sección de verduras. De todos los supermercados de la ciudad, justo apareció en el mío. Fingió sorpresa, pero estoy 100% segura de que no fue casualidad. Comenzó a hablarme como si nada hubiera pasado, preguntándome cómo estaba con ese tono falso de preocupación. Cuando intenté salir educadamente de la situación, me agarró del brazo y dijo que quería tener una charla de madre e hija. Le dije que no estaba interesada y que, si Thomas la había empujado a hacer esto, ambos debían respetar mis límites. Entonces dejó de fingir. Me dijo que yo estaba rompiéndole el corazón a su hijo por un malentendido tonto y que debía madurar y trabajar en mi matrimonio, que en su familia el divorcio no era una opción y que tenía que dejar de ser egoísta. La miré directamente a los ojos y le dije que su hijo me había admitido que le mintió sobre nuestra relación para complacerla. Le pregunté si Thomas le había contado esa parte. Pareció genuinamente confundida por un instante, así que aproveché para decirle que, aunque alguna vez esperé que tuviéramos una buena relación, su constante intromisión y su disposición a creer lo peor de mí lo habían hecho imposible. Ella comenzó a decir que yo estaba tergiversando las palabras de Thomas y que siempre había intentado separarlo de su familia. Algunos compradores ya empezaban a mirarnos. Le dije con firmeza que la conversación había terminado y dejé mi carrito medio lleno ahí mismo antes de salir. Cuando llegué a mi coche, ya tenía 3 mensajes de Thomas preguntando por qué estaba molestando a su madre. Así que no solo Arlene me había seguido hasta mi supermercado, sino que le estaba informando a Thomas en tiempo real. Me sentí acosada por toda su familia. Al día siguiente, al volver del trabajo, encontré a Thomas sentado en su coche en el aparcamiento de visitas de mi edificio. Bajó la ventanilla al verme pasar, diciendo que solo quería hablar. Lo ignoré y entré directamente, llamando de inmediato a la seguridad del edificio. Cuando salieron a comprobar, él ya se había ido. Este juego del gato y el ratón continuó durante días. Thomas aparecía en lugares donde sabía que yo estaría, enviaba mensajes que alternaban entre disculpas y reproches, y a veces afirmaba que respetaba mi espacio, para después presentarse en mi trabajo al día siguiente. Tras una semana especialmente estresante, decidí aceptar la invitación de mi amiga Eva para pasar el fin de semana en su casa del lago. Necesitaba salir de la ciudad y despejarme. Solo le dije a Stacy a dónde iba y le pedí que no se lo contara a nadie más. La casa del lago era justo lo que necesitaba, tranquila, aislada, sin cobertura de móvil salvo cerca de la carretera principal. Eva y su marido, Ryder, fueron anfitriones perfectos, dándome espacio cuando lo necesitaba y también compañía para distraerme. El sábado por la tarde estábamos cenando en la terraza cuando el teléfono de Ryder sonó. Lo revisó y su expresión cambió, se lo mostró a Eva, que se puso igual de seria. Vi que dudaban sobre si decírmelo y les pregunté qué pasaba. Tras vacilar, Ryder me enseñó la pantalla. Era una publicación de Instagram de Thomas, una foto nuestra de aquel mismo lago, de un viaje de hace 2 años. El pie de foto decía, echando de menos estos fines de semana perfectos con mi esposa. Espero recrear este recuerdo especial pronto. Me quedé helada. Thomas sabía que estaba en la casa del lago, la coincidencia era demasiado exacta para ser casualidad. Era su forma de enviarme un mensaje, que sabía dónde estaba, aunque yo apenas se lo había dicho a nadie. Eva y Ryder también se inquietaron. Esa noche revisamos todas las puertas y ventanas,
aunque la parte racional de mí sabía que probablemente Thomas no estaba en el lago, sino que quería demostrarme que podía rastrear mis movimientos. Intenté disfrutar el resto del fin de semana, pero no pude quitarme de encima la sensación de estar vigilada. El domingo por la tarde, mientras recogíamos para irnos, un coche entró en la entrada y mi corazón se detuvo, hasta que vi que era solo un vecino que venía a pedirle algo a Ryder. Cuando volví a mi apartamento esa noche, había una nota pegada en mi puerta que decía: necesitamos hablar. Esto ha llegado demasiado lejos. Reconocí de inmediato la letra de Thomas. Llevé la nota directamente al administrador del edificio, que revisó las cámaras de seguridad. Ahí estaba Thomas, convenciéndose de pasar la recepción diciendo que era mi hermano y que tenía que dejarme un documento importante. El administrador se disculpó y prometió distribuir su foto a todo el personal de seguridad con instrucciones estrictas de no dejarlo entrar bajo ninguna circunstancia. Le agradecí, pero aún así me sentí invadida. Mi propio hogar ya no me parecía seguro. A la mañana siguiente, Thomas me envió un largo mensaje diciendo que había estado reflexionando sobre todo y que se había dado cuenta de que su forma de actuar no estaba funcionando. Se disculpó por presentarse sin avisar y por la publicación en Instagram. Afirmó que le costaba aceptar que nuestro matrimonio había terminado, pero que intentaría respetar mi decisión. No respondí, ya había escuchado promesas similares antes, solo para que reapareciera en mi trabajo o en mi apartamento días después. Durante una semana todo estuvo en calma, sin mensajes, sin visita sorpresa, sin flores en la oficina. Empecé a relajarme un poco, pensando que quizá finalmente había aceptado la realidad. Entonces recordé que se acercaba nuestro aniversario de bodas. Conociendo a Thomas, lo usaría como excusa para otro gran gesto. Decidí ser proactiva. Pedí el día libre en el trabajo y planeé pasarlo con Stacy en un spa en una ciudad cercana, lejos de cualquier lugar donde él pudiera buscarme. La noche anterior a nuestro aniversario apenas pude dormir, pensando en lo diferente que era mi vida de lo que imaginaba cuando nos casamos. Pensaba que celebraríamos juntos, quizá haciendo planes de futuro, y, en cambio, me encontraba escondiéndome de mi marido, temiendo qué gesto dramático intentaría a continuación. El día del aniversario transcurrió sin incidentes. Evité cualquier contacto con él al estar lejos de mis rutinas habituales. Stacy y yo pasamos un día relajante en el spa y mantuve el teléfono apagado todo el tiempo. Cuando lo encendí al anochecer, tenía docenas de notificaciones, mensajes de Thomas, por supuesto, pero también de amigos en común preguntando si estaba bien. Al parecer, Thomas había ido a mi oficina con un enorme ramo y un fotógrafo, planeando recrear nuestra primera cita durante mi hora de almuerzo. Al no encontrarme allí, montó una escena exigiendo saber dónde estaba y acusando a mis compañeros de ocultarme información. Seguridad tuvo que escoltarlo fuera del edificio. También publicó un largo mensaje público en Facebook sobre luchar por nuestro matrimonio y no rendirse en el amor, etiquetándome a mí y a decenas de nuestros amigos. El post incluía detalles privados de nuestra relación que me hicieron estremecer de vergüenza. Estaba mortificada, pero también furiosa. Thomas utilizaba un espectáculo público para presionarme, sabiendo que odio ser el centro del drama. Era manipulación pura, diseñada para hacerme sentir tan incómoda que cediera solo para que parara. Esa noche respondí a los mensajes de mis amigos, explicando la situación sin entrar en todos los detalles desagradables. La mayoría me apoyó, aunque algunos sugirieron que, dado lo mucho que él estaba intentando, debería al menos hablar con él. No entendían que precisamente ese intentar era el problema. Estaba intentando forzarme a volver mediante presión y humillación pública, en lugar de respetar mi decisión. Y no van a creer lo que pasó ayer. Después de todo el desastre del aniversario, el hermano de Thomas, Charles, publicó en Facebook una diatriba sobre la lealtad familiar y cómo algunas personas necesitan aprender a apartarse y respetar los límites, etiquetando a Thomas y a Arlene. Al principio pensé que quizá estaba leyendo demasiado entre líneas, pero luego vi los comentarios. Paula, la esposa de Charles, escribió: por fin alguien lo dice, y Thomas respondió: la verdadera familia no te apuñala por la espalda cuando estás hundido. Entonces Arlene intervino llamando a Charles desagradecido y desleal. Aquello se convirtió en un espectáculo público con la familia entera discutiendo en Facebook. Por lo visto, lo que pasó fue que Charles descubrió que Thomas había estado revisando su teléfono intentando encontrar mi nueva dirección. Cuando lo confrontó, Thomas perdió el control y le dijo a Arlene que Charles estaba poniéndose de mi parte. Esa misma noche, a las 2 de la madrugada, Arlene llamó a casa de Charles gritándole que estaba traicionando a su hermano en el momento en que más lo necesitaba. La prima de Stacy trabaja con Paula y le envió capturas de todo antes de que borraran las publicaciones. Resulta que Thomas se presentó borracho a medianoche en casa de Charles y Paula exigiendo que le ayudaran a arreglar las cosas conmigo. Cuando se negaron,
empezó a acusar a Charles de estar celoso de él y de intentar sabotear sus relaciones. Todo terminó en una especie de guerra civil familiar, con gente tomando partido. Incluso la hermana de Arlene intervino diciendo que Arlene debía dejar de permitir el comportamiento obsesivo de Thomas, palabras textuales. Yo, mientras tanto, observaba cómo toda su familia implosionaba por mi matrimonio, mientras Thomas seguía haciéndose la víctima. Es aterrador ver lo rápido que se le cae la máscara incluso con su propia familia cuando no siguen su plan. Si es capaz de destrozar su relación con su hermano por esto, ¿qué no haría conmigo si volviera? Lo más extraño es que no he tenido que hacer nada, se están volviendo unos contra otros sin que yo intervenga. La manipulación de Thomas finalmente se está volviendo en su contra y, aunque es inquietante, también resulta un poco satisfactorio de ver. Actualizaré de nuevo si ocurre algo significativo. Gracias de nuevo por todo vuestro apoyo, sinceramente, ustedes me han ayudado a mantenerme cuerda durante toda esta pesadilla. Actualización final. Han pasado 2 meses desde mi última publicación y ha ocurrido mucho, así que aquí está el final de toda esta pesadilla con Thomas. Después de aquel desastre en Facebook con su familia, Thomas desapareció por completo durante una semana, sin mensajes, sin aparecer en mi trabajo o en mi casa, nada. Empecé a pensar que quizá, por fin, se había dado por vencido, hasta que me entregaron los papeles de divorcio en la oficina. Sí, él presentó la demanda primero. Después de meses negándose a aceptar que se había terminado y acosándome por toda la ciudad, de repente decidió ser él quien la iniciara. Al principio me quedé completamente confundida, pero entonces mi abogada me llamó para decirme que Thomas quería un divorcio rápido y de mutuo acuerdo, dividiendo todo al 50/50 y cerrando el asunto. Después de todo su teatro sobre luchar por nuestro matrimonio, de repente quería acabar con todo cuanto antes. Mi abogada sospechó, pero me dijo que si realmente estaba siendo razonable, deberíamos aprovechar la oportunidad. 2 días después supe por qué había cambiado tan de repente. Thomas ya estaba saliendo con otra persona, una chica de su gimnasio. Publicó una foto con ella en Instagram con la frase, a veces el universo tiene otros planes, como si no hubiera estado obsesionado con recuperarme apenas unos días antes. La desfachatez de este hombre es increíble. La verdad, sentí alivio. Firmé esos papeles tan rápido que mi abogada me dijo, al menos léelos primero. Eran exactamente lo que me había dicho, división al 50%, sin pensión, ruptura limpia. 3 semanas después, el divorcio fue oficial. Thomas incluso me dejó quedarme con todos los regalos de boda que vinieron de mi familia, sin discutirlo. El drama con su familia ha sido intenso. Aquella pelea en Facebook fue solo el principio. Charles y Arlene prácticamente no se hablan desde que Charles le dijo que necesitaba terapia por su obsesión con controlar la vida de Thomas. Paula le contó a la prima de Stacy que Arlene llegó a presentarse en el gimnasio para aprobar a la nueva novia de Thomas. Debió de pasar la prueba, porque ahora Arlene publica sobre ella constantemente, llamándola la hija que siempre quise, lo cual es una indirecta directa hacia mí que, en lugar de dolerme, me resulta cómica. La semana pasada Thomas me mandó un mensaje diciendo que apreciaba lo maduramente que había manejado todo y que me deseaba lo mejor. Esto, de parte del hombre que hace apenas 2 meses me estaba acosando. No respondí, porque, por favor, pero demuestra lo rápido que reescribió toda nuestra historia en su cabeza en cuanto tuvo un nuevo objetivo para su atención. Por mi parte, acabo de firmar el contrato de un nuevo apartamento al otro lado de la ciudad, obtuve un ascenso en el trabajo y no tengo el más mínimo interés en salir con nadie por el momento. Mi abogada incluso me ayudó a redactar una carta de cese y desistimiento para enviar en caso de que Thomas vuelva a sus comportamientos de acoso, aunque por ahora ha estado demasiado ocupado creando su nueva narrativa de relación perfecta para molestarse conmigo. Todos nuestros amigos en común saben ya exactamente lo que pasó. No porque yo fuera contándoselo a todo el mundo, aunque sí le conté la verdad a mis amigos más cercanos, sino porque el comportamiento de Thomas fue tan errático y público que nadie cree su versión de los hechos. Así que eso es todo. Estoy oficialmente divorciada de un hombre que le dijo a su familia que lo manipulé para casarse conmigo, que me humilló públicamente en el cumpleaños de su madre, que me amenazó con difundir mentiras sobre una supuesta infidelidad, que me acosó durante semanas y luego, de repente, siguió adelante como si nada hubiera pasado. El vaivén emocional de estos meses ha sido brutal. Mirando mi primera publicación, no puedo creer que alguna vez dudara de si estaba exagerando. Este hombre y su familia me mostraron exactamente quiénes son, y estoy increíblemente agradecida de haber salido antes de perder más años de mi vida con ellos. Gracias por todo su apoyo durante este viaje tan loco. Reddit, no podría haberme mantenido firme sin su consejo y aliento. ¿Qué harías si fueras el autor? Gracias por unirte a Toe Hoy.
Recuerda darle me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestro próximo video. Hasta pronto. Toe, te lo agradece.